Esto es El Mirador, de Onda Regional. Hasta la música que va a sonar hoy en el programa, como no tiene que ver con la radio durante la jornada de hoy, hemos escuchado el saludo de Carmen María Conesa, consejera de Turismo, y a quien ustedes estaban también muy acostumbrados no hace mucho a oír a estas horas en la radio. Bueno, pues estamos como si dijéramos en familia, y nunca mejor dicho, porque ahora vamos a abrir un tipo de conversación con 4 compañeros de otras emisoras de los que soy oyente. Ya les estamos diciendo que en esto de la radio, la mayoría de los que estamos en el ajo tenemos la doble conducción. Es un privilegio hacerla, pero también es una gozada escucharla. Y de todas las voces que van a escuchar ahora a continuación son voces de las que somos también oyentes, porque además nos interesa ver cómo se hacen las cosas y nos interesa sobre todo aprender. Pero bueno, vamos a disfrutar un rato con Ángel Alonso de Onda Cero. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Con Encarni Sánchez de Radio Nacional de España. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Con Ruth García de la cadena SER. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí. Y también con Carmen Hernández de la cadena COPE. Muy buenos días. Bueno, pues yo no sé cómo abrir esto, porque en realidad uno deja la cuestión a la improvisación y al final llega el momento de la verdad y hay que hacer una pregunta o plantear un tema de conversación. Ángel, ¿dónde se remontan tus primeros recuerdos en la radio y a qué los ligas? ¿Qué radio escuchaste por primera vez o qué se te quedó grabado en la memoria por primera vez hablando de radio? Pues yo tengo que remontarme cuando era muy pequeño, porque existían los transistores y mi padre siempre tenía en la cocina un transistor escuchando la radio 24 horas no, pero seguramente 12 o 16 horas al día se escuchaba la radio en la cocina de mi casa, ¿no? El amor por la radio, por decirlo de alguna forma, era cuando yo estaba, pues más o menos como estos alumnos que estaban aquí, un poco más mayor, en el instituto. Hicieron un taller de radio y ahí descubrí que además de gustarme oír la radio, también me gustaba ser protagonista en el sentido de hacer radio, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó un sueño que se ha hecho realidad y finalmente uno estudió periodismo y terminó trabajando en la radio, aunque también he probado otras facetas del periodismo, pero la radio tiene ese enganche y también he tenido el privilegio y la suerte de trabajar en esto y ya llevo pues 24 años trabajando en la radio. Y yo creo que es una sensación común, ahora lo iremos viendo en la conversación, que por cierto es conversación, no es una cuestión, una sucesión de monólogos. Lo iremos descubriendo porque sí, ¿no? Esto al final engancha y al final tenemos cierta sensación de privilegio, ¿no? Carmen, ¿cuándo empezó, cuándo hiciste clic con la radio? Pues yo hice clic un poco por casualidad, pero llevo muy poquito, desde el 95 nada más. Y empecé en COPE, sigo en COPE y en casa se escuchaba COPE, aunque parezca un poco... Pero sí, mi padre era muy copero y la verdad es que yo creo, como bien decíais, esto engancha, absolutamente. Yo creo que es uno de los trabajos más bonitos que uno puede desarrollar si le gusta, porque esto sí es vocacional, lo demás quizá no. Pero es la primera vez para mí que estoy de invitada en una radio. Esto para mí es un poco también nuevo, ¿eh? No, pues, que todo llega. Todo llega y por algún lado hay que empezar. Hay que advertir a los oyentes que todo esto luego pasará un postprocesado y toda aquella parte en la que decimos que nos da mucho gusto trabajar, la vamos a borrar, no va a ser que se entere alguien. No, pero sí. El caso es que sí, que uno se siente un poco privilegiado, ¿no, Ruth? Pues yo sí, o sea, yo lo puedo decir con la boca llena. O sea, yo soy muy feliz trabajando en la radio. Y decías, ¿cuándo me dio a mí el clic? Pues yo creo que el clic, un poco como Ángel, me vino de pequeña, o sea, porque es una cosa que tú ya ves en tu casa. O sea, en tu casa, mi madre y mi padre, cuando levantaban, encendían la radio, la SER siempre. Y entonces, pues yo lo veía como algo natural. O sea, la vida empieza, tú por la mañana te levantas escuchando la radio, escuchando a Iñaki Gabilondo en esa época, y me dio el clic de querer dedicarme a la radio. Empecé por deportes, porque yo me gustaban mucho los deportes, el tema del fútbol y todo eso, y con 14, 15 años empecé a escuchar El Larguero, a Manolete, me partía de risa por la noche, a las 12 y pico de la noche, yo sola con mi Walkman, escuchando El Larguero, y dije que me quería dedicar a la radio. Y en esa época tampoco tenía yo compañeros, amigos que quisieran eso, y me daba un poco de pudor decirlo, luego ya se me fue todo el pudor, y entonces pues yo tuve la suerte de poder estudiar periodismo, fue la primera promoción en Murcia de la UCAM, que pude hacer periodismo, y pues bueno, más o menos como Carmen, desde el 97 empecé en prácticas no remuneradas en la SER en Cartagena,
Y hasta ahora he tenido también ahí unos años un poco más en blanco, porque me fui a vivir fuera, luego retomé otra vez la radio, estuve también unos años trabajando fuera, y desde 2024 de nuevo aquí en la SER, en Radio Murcia, y encantada de la vida, con un equipazo de gente y haciendo cosas que nos apasionan. Y también viviendo la evolución de la radio, porque ha cambiado mucho. O sea, tú te acordarás, Carmen, pues yo empecé con... En todos los sentidos. Sí, empecé con los cartuchos estos que se metían, bueno, los rebos, los marans, que te hagas unos mamotrecos para hacer conexiones por ahí, y luego has ido viendo también cómo ha ido evolucionando, y al final nosotros pues también tenemos que empujar a esa evolución. O sea que yo estoy encantada, la verdad que sí, disfruto de mi profesión todos los días y soy amante de la radio. Te puedo decir que es, iba a decir mi gran pasión o mi gran amor, porque tengo mis hijas, mi marido y todo eso, pero es mi gran amor de mi vida. Bueno, nos falta una voz por escuchar esta pregunta que hemos planteado para iniciar la conversación del clic, cuando hicimos clic, que es, yo no soy bueno calculando la edad, pero yo hoy me atrevo. Yo creo que Encarni Sánchez es la persona más joven de las que está sentada aquí ahora mismo. Y a lo mejor aporta incluso otro punto de vista, y es otra manera de hacer clic. ¿Cómo fue lo tuyo? Yo creo que puedo ser un ejemplo diferente, porque para mí el clic fue después de terminar todo mi proceso de bachillerato. Yo soy de esa generación en la que le decían mucho estudia ciencias, estudia ciencias, estudia ciencias. Y eso hice yo. Hice bachillerato de ciencias y estaba convencida que iba a estudiar enfermería o medicina. Hasta que poco antes de empezar la universidad, un día casualmente tengo que ir a acompañar a una persona al hospital. Veo la sangre salir de la vía y me empiezo a marear, me puse malísima, me tuvieron que recoger a mí del suelo. Menos mal que no te oye, se acaba de ir. Y dije, pues no me puedo yo dedicar a esto, ¿qué estaba pensando? Y entonces me tomé un año de reflexión y en lugar de entrar a la universidad me puse a trabajar. Y en ese año de reflexión, no me preguntéis por qué, porque a día de hoy no lo sé, algo en mi cabeza me dijo, tienes que ser periodista. Y dije, pues ahí que voy, entré a la carrera. Y en el tercer año de carrera te daban la opción de hacer prácticas. Me presenté a esta casa, a Onda Regional, a una prueba. Y un día después de esa prueba me llamaste tú, Alberto, y me dijiste que me habíais cogido. Y desde ese momento estoy absolutamente enamorada de la radio. O sea que si hoy estoy donde estoy... O sea, la culpa es tuya. Sí, si hoy estoy donde estoy, si hice el máster de Radio Nacional, si quise dedicarme a esto, fue por mis primeros pasitos en Onda Regional compartiendo con todos vosotros. Aprendí muchísimo, me enamoré de los micrófonos, de la radio, de lo que no se ve, y por eso estoy hoy aquí. La verdad es que me deja con escalofríos por dentro, porque hay durante cierto tiempo en la radio, y no me gusta hablar de mí mismo, pero durante cierto tiempo tuve la faceta de ser tutor de estudiantes en práctica, y claro, son muchos estudiantes de práctica los que pasaron a lo largo de unos 11 años que estuve en ello. Y cuando me los encuentro años después, le hago la pregunta que le he hecho a ella esta mañana: ¿te traté bien? Pero tú tratas bien a todo el mundo. Hasta ahora la respuesta siempre ha sido sí. Ya veremos. Eres un sol. O sea, bueno, de lo que ha cambiado la radio, ¿qué os gusta más de lo nuevo? A ver, Ángel. Bueno, ¿qué nos gusta más de lo nuevo? Pues a lo mejor la técnica ha progresado exponencialmente. Podemos llegar a oyentes que antes no podíamos llegar. Es decir, antes teníamos una cobertura limitada y ahora es mundial, donde puedes llegar tus mensajes. Es verdad que tienes al alcance mucho más medios, pero yo me quedaría con eso. Hay otras cosas que he hecho mucho más de menos de la radio, ¿no? Que también las podemos mencionar, porque la radio de antes a lo mejor era mucho más fácil, qué sé yo, conectarse por un simple teléfono móvil, o incluso un teléfono, cuando no existían los móviles, de cualquier venta o de cualquier sitio para contar la historia, y ahora hay que... No, porque pues yo pienso que ahora al contrario, es la rapidez, porque ahora simplemente con un teléfono móvil, si te pilla en un momento dado en que incluso estás solo, puedes contar lo que está pasando. Quiero decir, hace años eso era más complicado, todo era como mucho más lento. Yo, si algo ahora me gusta, es sobre todo la rapidez a la hora de poder contar las cosas y de trasladarla al oyente. Pero ¿no? yo creo que afortunadamente la buena salud que tiene la radio es que ha mantenido muchas de las esencias, ¿vale? Yo creo que esa es la clave de la salud que tiene la radio. Pero no hemos perdido un poquito de romanticismo. Hemos perdido calle.
O sea, hemos ganado en eso, en facilidad, en rapidez, en inmediatez. La radio en realidad siempre ha sido la inmediatez, te ha permitido hacer cualquier cosa y también estar escuchando, pero quizá lo que noto es que a veces hemos perdido un poquito de romanticismo que tiene la radio. O sea, ese ritual que era hacer un programa desde fuera, con los cables, con eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido la calle, hemos perdido el que te fueras al mercado de hoy en día abastos. pasas como desapercibido, haces una conexión con tu tal, entras desde cualquier parte del mundo, pero pasas como desapercibido. Antes era como todo mucho más parafernalia, más, no sé, pero me encanta pues en la evolución que ha tenido tecnológicamente. La radio es una maravilla, o sea, lo que te permite hacer hoy en día. Y a mí, no sé si me vais a matar, pero a mí me gusta también la transversalidad que permite la radio en muchas cosas. Me refiero que ya no solamente somos radio, que estamos en redes sociales, que somos imagen. Hay un debate ahí. Por eso digo que a lo mejor me vais a matar, pero bueno, intento no resistirme a los cambios. Yo te diré que estoy de acuerdo, además. Quizá por mi edad me cuesta más comparar o entender algunos conceptos de los que habláis, de cómo se hacía radio antes. Sí que creo que se ha perdido el romanticismo para mí, en el sentido de que todo es demasiado efímero. Tenemos que estar en todos lados, en todo momento. Todo se cuenta muy rápido y se pierde un poco esa profundidad de las cosas que pasan. Pero yo creo que en general pasa en toda la profesión. Sí. O sea, pero sí que yo soy de la visión de que creo que las redes sociales son positivas, siempre que se utilicen bien, y creo que para eso estamos nosotros, y que sí que tenemos que dedicarnos. Podemos hacer radio, podemos hacer web, siempre que haya medios, que eso es lo importante. Entonces somos el periodista orquesta. Bueno, a mí me parece que es polivalente. Pero al final resistirte a eso, pues sí, todos quisiéramos cobrar mucho más, tener más tal. Quiero decir, pero... A ver, yo escucho, pero seguro, es lo que hay, no hay te que voy a hablar de una resistirse. persona que seguro que sabes quién es. A ver. Carmen Ortín. Sí que me suena, sí. Sí, bueno, que he trabajado muchos años en esta casa, ¿no? Y que, por cierto, me dice que mande recuerdos a todos vosotros y a los oyentes. Y un besazo para ella, que seguro que nos escucha. Y su padre era un grande de la radio de la cadena SER, Coqui. Cierto. Bueno, pues ese hombre hacía unas retransmisiones que eran maravillosas, de la bajada de la Virgen, de las fiestas de su pueblo y tal. Eso hemos perdido en la radio. Eso ya no existe en la radio, ¿no? Ese romanticismo, ese blanco y negro de la radio ha evolucionado. Para bien o para mal, los criterios pueden ser muy diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo echo de menos... pasa que no tenemos tantos medios como había antes. Antes en una redacción de una radio podía haber 10, 15, 20 personas. Ahora en unas radios ahora mismo no lo tenemos, ¿no? Y antes sí que era muy bonito el decir, conexión desde el mercado, conexión desde no sé qué, conexión... Eso creo que lo hemos perdido. Antes has hablado de ese transistor, ¿no?, que teníais en casa, como todos. Ese transistor que el día del apagón, ¿recordáis? La Quien salvación no de mucha tenía gente. transistor de pilas se quedó totalmente desconectado del mundo, quedó a ¿no? oscuras, total. Es decir, la importancia, ¿no?, de la radio y sobre todo de tener esa radio. Yo lo que hice después fue que me compré una radio de pilas. La Por tengo si en acaso. casa, digo, Te oye, fiabas del por si gobierno. acaso, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Pero fíjate, no solo en el apagón, también en las inundaciones, y aquí en esta región nuestra lo hemos vivido muchas veces, de madrugadas que habéis estado desde la radio pública informando, acompañando y bueno, incluso dando voz a personas que lo estaban pasando francamente mal. Entonces, la radio está para lo bueno, para lo malo y para lo regular, para entretenerte tal, pero también tiene una labor fundamental, una labor social, no sé, de sostenimiento de los ciudadanos, de sus preocupaciones, que también entra que ahí es donde más se puede también profundizar, porque luego en el día a día el día a día te come, la actualidad te come, y es todo, como tú decías, tan efímero que una noticia que vale hoy, mañana es que está más que obsoleta. Pero que afortunadamente la radio yo creo que tiene larga vida, porque se ha sabido adaptar a pues esos cambios que hay tecnológicos, y se ha sabido buscar su camino, y luego porque en los momentos duros está ahí y está siempre, además como el único medio que está, porque la televisión, bueno, puede estar en determinados momentos, pero es que la radio te permite además una continuidad en esos momentos, en el apagón. La compañía es básica. Para mí es el medio más camaleónico, pero recogiendo un poco todo lo que dicen los compañeros y lo que comentabas del periodista orquesta, es que creo que es importante días como hoy, que estamos aquí, que la gente nos ve y nos escucha, para que entienda la complejidad que tiene nuestro trabajo y todos los medios que se necesitan, porque si recogemos apoyo de la calle, que es la gente que nos escucha, quizás sí consigamos más medios para que haya profesionales dedicados por y para las redes sociales, profesionales por y para solamente el medio radiofónico como tal. Por eso creo que es importante que ese apoyo se recoja, para que se entienda, quien lo tenga que entender,
y para que Lo que haya más pasa es que ahí medios. entramos en un debate que se llama viabilidad de empresas, ¿no? Claro. Sí, Que ya sería otra historia. ¿no? Es una historia importante. Valga decir que hoy, por ejemplo, estamos transmitiendo aquí en streaming, al mismo tiempo que estamos transmitiendo, claro, está en radio. Un saludo también para los compañeros de 7TV Región de Murcia que están tomando imágenes de hoy. Una última cuestión que os planteo, porque me da la sensación de que la radio siempre ha sido un medio un poco tímido. Siempre hemos estado acostumbrados a hacer la radio en un estudio. Hemos estado hablando, cada cual tiene su truco, ¿no? El truco mío es que yo hablo con el técnico, y si el técnico lo veo cara de aburrido, digo, mal voy. Cambio. Pero eso siempre ha ido aparejado a una cierta timidez por parte de los radiofonistas. Sí. Y sin embargo, hoy estamos aquí de cara al público, un público muy joven, con el que además la radio parece que no termina de conectar. Esta gente joven, la audiencia que... ¿Cómo veis todo esto? Porque a mí por momentos me preocupa, y por momentos sí que tengo la certeza de que la radio sigue siendo un medio de referencia, pero que falta ese último puente con la gente más joven. Es verdad que las audiencias dicen que seguimos teniendo una salud muy buena, ¿no? Porque además dice que crecen las audiencias. En comparación, por ejemplo, con los periódicos, compañeros de los periódicos, lo lamento, pero es verdad, va bajando las tiradas, la televisión también baja las audiencias, pero la radio no se mantiene. Pero es verdad, y yo tengo hijos, yo a mis hijos les pregunto, incluso a los becarios que he tenido, les he preguntado, ¿escuchas la radio? Y lamentablemente algún becario te dice, no escucho la radio. Efectivamente. Y lo que siempre les digo, si tú quieres dedicarte a esto, tienes que escuchar esto. Y lamentablemente es verdad que tenemos una asignatura pendiente con estos jóvenes. Sí, pero ahí tiene mucho que ver lo que comentaba ella del tema de redes sociales Es con que la gente más joven. Sí, permíteme que Claro. es que tenemos que entrar por las redes sociales. Claro. A mí me duele profundamente cuando mis amigos, estamos hablando de personas de en torno a los 25 o 35 años, me dicen, no, es que he leído, es que he visto en TikTok. Claro. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Esto pasa. Entonces tenemos que estar ahí. Los medios de comunicación tienen que estar en TikTok y estar en Instagram y haciendo vídeos que te cuenten lo que ha pasado de verdad, para que no te informes por X persona que no está avalada por ningún medio, que no sabemos qué fuentes tiene y qué certeza o viabilidad tiene esa información. Tenemos que estar ahí. Y hay que enseñarles a consumir. Porque yo, por Claro, ejemplo, a mis claro. hijos cuando me dicen, papá, me he enterado de... Digo, ¿dónde? ¿Quién te lo ha dicho? Claro. Efectivamente. Esta es la clave. Yo creo que el reto de futuro que tiene la radio es ese, el poder, bueno, en general los medios, pero la radio, ya que estamos hablando y vamos a barrer para casa, es cómo llegar a ese público joven, como decía Encarni, a través de las redes sociales, hacer, bueno, también productos específicos para ellos, y también forma parte de lo que estamos hablando, de saber educar, porque no te puedes informar porque, bueno, es que estamos viéndolo todos los días, que la desinformación y que los bulos campan a sus anchas, y en ese sentido pues sí nos falta más educación pues digital, y ahí entraríamos en el otro debate, ¿no?, de lo de la prohibición de los teléfonos móviles y tal, pero bueno, educación digital, que en cualquier caso siempre viene bien, y luego llegar a esos nichos de esa gente joven que se vaya enganchando también al gusanillo que tenemos nosotros. Yo creo que es el gran reto que tiene la radio en el futuro. Sí. Bueno, esto tendríamos que hacerlo más. Yo no sé si un día de la radio cada semana, no sé si sería excesivo, pero tenemos que hacer más esto. Ha sido un rato agradable, ha sido un rato en el que hemos compartido minutos, en el que las voces que a mí me suenan de escucharos, pues de repente estabais aquí, y eso siempre da gusto. Así que muchas gracias por pasarse Gracias por a aquí vosotros. y hacer radio juntos. Gracias y Gracias a feliz ti. día de la radio A todos. a todos. La radio. Feliz día. Gracias.